Un nuevo episodio de Conversaciones con Doctora Mí Misma. Hoy tenemos un invitado súper especial que nos va a hablar de bio-neurofinanzas y la energía del dinero. Nuestro invitado del día de hoy es Julio Cañas, quien es estratega financiero y asesor, educador que promueve el bienestar, crecimiento y libertad con orden e inteligencia financiera. Julio tiene 15 años de experiencia en la industria financiera y es economista con estudios y posgrado en inversiones y servicios financieros. Tiene un podcast que se llama Despierta tus finanzas y un programa hermosísimo, sobre todo para inmigrantes, que se llama Fintech Hub. Bienvenido, Julio, al programa. Julio, además de tener estos dos programas, es conocido como el profesor en las redes, porque Julio es fundador de Fintech Hub, una comunidad para el crecimiento, liderado junto a sus socios y un equipo de movimiento de bienestar y liberación de las finanzas. A mí me encanta conversar con Julio y estoy súper contenta de haberlo podido traerlo el día de hoy, porque Julio nos habla del dinero desde un punto de vista emocional. Él, a pesar de ser economista y tener su punto de vista del lado financiero, matemático, con esa energía masculina, se dio cuenta en el camino que no todo operaba de esa manera. Y que, por supuesto, eso vino con un costo personal, un costo emocional, un costo físico. Pasó por una crisis y en ese camino se dio cuenta que las emociones afectan mucho la manera como manejamos el dinero. Vamos a ir a un corte y venimos en el próximo. Bienvenidos a este episodio de Conversaciones con Doctora Mí Misma, y esta conversación va a estar súper emocionante y fantabulosa porque el invitado de hoy es Julio Cañas, mejor conocido como el profe, y en redes @JulioFinance. Bienvenido, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar acá. Un placer compartir contigo. No, yo estoy aquí que, mejor dicho, fan número uno, porque me encanta tu punto de vista, me encanta la personalidad que le imprimes a tu programa y sobre todo me encanta el propósito que tienes detrás de todos los programas que tienes, ¿no? Y por eso, bueno, quería traerte para que contaras un poco en tu experiencia, para que contribuyéramos con mi comunidad, y también quiero que empecemos un poco con tu historia, porque a mí me encantó la ciencia del bienestar y yo dije, wow, este tipo es perfecto, porque sabes que tenemos la tendencia a pensar como que el dinero es una cosa de energía masculina y de paso que eso es número y eso es plata, y estatus, y no consideramos las emociones y eso viene con un costo en la vida también. Así es, así es. Bueno, gracias por el espacio. Y sí, bueno, para quien me está conociendo, mi nombre es Julio Cañas, yo soy estratega, consultor y conferencista financiero. Y básicamente por los últimos 18 años he fungido como asesor financiero y gestor patrimonial, o como se le conoce en Estados Unidos como Wealth Manager, oriundo de Venezuela y ya mudado acá a los Estados Unidos en el 2011. Y lo que ocurrió fue que justamente yo veía el dinero como algo de estatus, como algo, como un fin, y creyendo firmemente de que el dinero era la solución absolutamente a todos los problemas, lo cual a mí en el plano personal me llevó por un sendero muy, muy oscuro, donde me obsesioné con la obtención del mismo y naturalmente eso fue de alguna manera, digamos, dañando mi salud, ¿no? Entre otras cosas, en la búsqueda desaforada del dinero, yo me descuidé en mis primeros años en los Estados Unidos, primero no entendiendo cómo funcionaba el sistema como inmigrante y segundo, naturalmente manejándolo de una manera irresponsable, donde no tenía ahorros, no estaba haciendo inversión, sino que me gastaba absolutamente todo lo que tenía y hasta más, lo que me llevó naturalmente a endeudarme. Y eso me llevó por una espiral de deterioro financiero y de estrés que se fue complicando al punto que cuando justamente pierdo mi trabajo en el año 2013, me agarra no preparado para esa situación porque naturalmente lo que tenía era deudas y un tren de gasto que no era sostenible. Y es por eso que los que conocen un poco mi contenido saben que justamente por eso me enfermo literalmente por estrés financiero al detonar en mí una serie de enfermedades crónicas autoinmunes, complicaciones con el sistema inmunológico,
que llevaron al deterioro de mi sistema digestivo y bueno, casi pierdo la vida hospitalizado en el año 2014 por ese mal manejo financiero y esa mala gestión emocional de mi situación que me llevó a esa situación precaria, pero que hoy en día, a la fecha en la que nos estamos reuniendo, lo veo ya con otros ojos, lo veo con conocimiento, porque fue gracias a haber tocado fondo lo que me permitió ser quien soy hoy en día y ahora poder profesar ese mensaje de que el bienestar va más allá del financiero, tiene que ser un bienestar integral y por eso tenemos que construir nuestra vida ideal con mucha sabiduría a través del uso inteligente, no solamente del dinero, sino también de la gestión emocional de las finanzas en el hogar. Y Julio, esa parte emocional, porque yo también pienso que es como un poco difícil para los hombres entender esa parte de la emoción, de la sensibilidad, escuchar tu cuerpo, porque tú no eres el primero que yo escucho que después de una crisis que tocó fondo. Bueno, yo también pasé por una crisis que toqué fondo y dije, si esta no me salvo, esto no vale la pena. ¿Por qué crees tú que sucede eso, que uno se desconecta tanto de la emoción y cree que el dinero no tiene nada que ver con eso? Sí, bueno, porque fíjate que nosotros venimos también de una serie de patrones culturales y ya que estamos hablando en español, particularmente en Latinoamérica, siempre han manejado el tema del dinero como un tabú y lamentablemente en la genética cultural hispana el dinero tiene una connotación negativa por múltiples razones, desde la época de la colonia, cuando los españoles colonizaron Latinoamérica, de por sí lo que vinieron fue a darle plomo y palo a los indios para quitarle el oro. No estoy diciendo nada que sea mentira, tú te ríes, pero sabes que es así. Es así. Y así fue nuestra historia. Y nosotros que los hispanos somos mestizos, naturalmente una combinación de esos blancos peninsulares, negros y también de la raza indígena que estaba acá, pues nos quedó inscrito en el ADN cultural de que tener dinero es malo porque alguien me lo va a quitar. Y en la era un poco más moderna, lamento reconocer que lamentablemente los ciclos sociopolíticos de nuestros amados países nos han hecho que nos distanciemos también del dinero porque asociamos el dinero con corrupción. Entre otras cosas, hay múltiples factores que han hecho que el dinero sea un tema tabú y que el dinero sea un tema que genere vergüenza y distanciamiento o inclusive muchos lo vean como un factor negativo en nuestras vidas, cuando en realidad no es así. Entonces nosotros mismos le hemos inscrito una energía negativa sin necesidad a los asuntos del dinero y por eso no nos hemos abierto a la educación sin dejar de mencionar que de por sí el sistema educativo no incluye estos temas en su currículum y no se nos enseña en la escuela, no se nos enseña en el high school, en bachillerato y mucho menos en la universidad, aunque eso está empezando a cambiar ahorita, que es la buena noticia. ¿Qué quiere decir esto? Que de por sí culturalmente estamos distanciados de los temas del dinero y el dinero es un factor emocional. Basta con pensar y sentir y de hecho no tenerlo, no tener dinero para pagar la renta el mes que viene, no tener dinero para hacer mercado, para que empiece el estrés a sentirse y manifestarse en el sistema digestivo. Algunos le dan gastritis, a otros le da dolor de estómago, otros se ponen flojitos. Pasan muchas cosas que yo sé que el común de las personas que nos está escuchando lo han vivido. Y en ese sentido, también lamentablemente las últimas 2 décadas han sido muy duras, pero a la vez muy positivas para el despertar de la conciencia. ¿Por qué? Porque se asumía que ir para un psicólogo o ir para un terapeuta en los años 90 era cosa de locos. Era cosa de locos. Y naturalmente, y particularmente circunscrito en el público masculino, viniendo de una sociedad machista donde no lloran y somos duros y somos machos, entonces naturalmente le pasan cosas a hombres como yo que por estar distanciados de su vida emocional, por no liberar eso que se sentía, por no buscar la ayuda y la guía, terminamos acumulando todo eso por dentro y en el tarde o temprano terminamos implotando. Debo reconocer que ustedes las mujeres son un poco más abiertas a esos asuntos. Ya te iba por ahí. Sí, ustedes las mujeres sí son más abiertas a eso siempre ha sido así, pero el hombre promedio, incluyéndome hasta ese momento, siempre estuvimos mucho más cerrados. Y repito, esa frase, los hombres no lloran, está de alguna manera inscrita en el subconsciente del hombre hispano, y me atrevo a decir que el hombre a nivel mundial, a mí que me gusta estudiar la conducta humana, razón por la cual entonces nos volvemos una olla de presión que cuando hay esos problemas financieros el hombre se lo calla. Mucho se habla de la frase lo que callan las mujeres, y yo soy feminista y tú lo sabes, pero también quiero llamar y alertar a la sociedad que hay que prestar atención a lo que callan los hombres, porque muchas veces hay mucho estrés acumulado, pero sin importar el sexo, ambos podemos ser víctimas del estrés financiero y por eso es que hay que canalizarlo con la ayuda y la orientación que nos permita tomar mejores decisiones y vivir la vida en pleno.
Claro, y tú todo esto hablando de los hombres y la energía de los hombres, pero a pesar de que las mujeres somos más abiertas con las emociones y más creativas y todo, también siento que hay un distanciamiento hacia el dinero. Es como que ustedes estuvieran distanciados hacia las emociones y nosotras distanciadas hacia el dinero. Entonces es como una desconexión que al final todo nos genera estrés. Y también comentaste de, ay, bueno, el que no le alcanza para pagar la renta o el carro. Pero ¿qué pasa con personas como en tu caso, que tú eres exitoso económicamente en tu profesión y todo, y también caíste, tenías los recursos? Sí, es correcto y rescatando lo que acabas de decir, sí, nuevamente, como consecuencia de esta cultura más paternalista en la que nosotros los hispanos nos criamos, el dinero siempre ha sido como cosa de hombres, es el hombre el que lleva las cuentas de la casa. Ojo, eso ha venido cambiando, debo decir las cosas como son, pero me atrevo a decir que 7 de cada 10 hogares hispanos siempre era la figura del hombre el que llevaba las finanzas del hogar. Ese número se está reduciendo para mi felicidad. Pero lo cierto es que aún sabiendo y teniendo el conocimiento financiero, como era mi caso, lo que yo descubrí es que el éxito en finanzas no requiere nada más del conocimiento técnico, en qué invertir, cómo hacer el presupuesto, cómo utilizarlo. La mayor cantidad o la mayor proporción del éxito financiero deriva del asunto mental y deriva de los hábitos. Y si bien es cierto que yo soy economista, si bien es cierto que yo estudié, digamos, finanzas avanzadas, inversiones, ¿por qué me equivoqué? ¿Por qué me estrellé con mis finanzas? Porque el problema no era conocimiento técnico, que falta en la industria, falta en la sociedad, sino también del hábito. Y eso fue lo que me invitó a explorar a mayor profundidad los tópicos de neurociencia, psicología de la planificación financiera y de cómo es la conducta humana para poder conectar desde esta visión más, como le llamo yo, bioneurofinanciera, las causas del verdadero éxito y cómo se tiene que diseñar esos hábitos para que te pueda ir bien en la finanza. Porque, repito, puedes saber mucho, pero si tus hábitos son los inadecuados, te va a llevar a cometer errores gravísimos como me pasó a mí. Claro, y entonces de ahí es donde viene el término bio, neuro, finanzas. Como que tenemos que abarcar las finanzas en un todo y te estando también la mente abierta para las nuevas cosas, porque el tema de la física cuántica, la neurociencia, a mí me encanta, pero de verdad que hay que tener como, hay que estar preparado psicológicamente para entrarle al tema. Y también pienso que también como inmigrantes venimos con esa mentalidad tan distinta. Yo, por ejemplo, cuando emigré a los Estados Unidos, yo emigré sola. Entonces, claro, me enfrento a un sistema diferente, no tengo hombre que me mantenga, ni que me ayude, ni que me lleve las finanzas, y eso fue un choque cultural en todos los ámbitos, pero la parte financiera fue que me quedé, wow, también me enfermé por eso. Entonces, es como, ¿qué podemos hacer para prevenir, para evitar caer allí o para no tocar fondo? Porque al final lo pagamos con salud. Tú casi te pasaste al otro lado, yo también. Entonces, hay que esperar llegar a ese momento de crisis para retomar el poder de nuestras finanzas. Mira, yo tengo la tesis de que no deberíamos llegar a eso, sin embargo, sostuve esta misma discusión con un amigo querido de la comunidad hispana, quien me permito citar y nombrar, Julio Bebione, y Claro. cuando yo lo estaba justamente a él entrevistando en mis podcasts, él me decía, no puedes salvar a todo el mundo, o sea, tú estás allí para, él me lo decía a mí como creador de contenido financiero y como asesor, tú estás allí para guiar a las personas en cómo enmendar el error que cometieron y él me hizo ver que lamentablemente todos, para bien o para mal, tenemos que darnos alguna suerte de golpecito Sí. para poder cambiar, porque no es hasta que lo sientes, hasta que no entiendes las consecuencias para ejecutar el cambio. Ahora, yo sí creo que si bien es cierto que es posible que todo el mundo tenga que darse un golpe para poder reaccionar, yo sí creo que el golpe puede ser más suavecito que lo que nos dimos tú y yo. Y de esa manera es justamente entender, oye, ¿a dónde voy a parar si sigo con los malos hábitos financieros de no tener un presupuesto, no invertir para mi futuro, gastar más de lo que gano? Voy a repetir, y perdón que sea tan cruel y tan duro con lo que voy a decir a continuación, Dale pero con voy a todo. repetir los patrones históricos, culturales de mis ancestros. O sea, la mayoría, sobre todo tu generación, mi generación, nosotros somos la generación sanduchito, porque tenemos que apoyar a nuestros padres porque no se prepararon para el retiro, tenemos que lidiar con nuestros propios problemas financieros y de alguna manera queremos también apoyar a nuestros hijos. Entonces, fíjate, estamos como la estatua esta griega Atlas, que Ujú. es la persona esta que está Cargando el cargando el mundo mundo. entero en su hombro.
Entonces, así estamos nosotros y cómo no vamos a andar estresados. Entonces, naturalmente, nosotros tenemos que reaccionar y que si queremos romper ese molde, romper ese patrón cultural, que por cierto es una bendición poder apoyar a nuestros padres, pero no es menos cierto que yo no quiero ser una carga para mis hijos. Correcto. Cuando yo conecto emocionalmente con que yo no quiero que mis hijos vivan a esta edad estresados como estoy yo hoy en día, entonces allí es cuando empiezan los cambios y es cuando yo digo, tengo que hacer algo diferente. Allí es donde empieza lo que yo llamo el despertar, porque ya reconoces que quieres cambiar el rumbo, ahora no es más que buscar a la persona o el contenido que te facilite el sendero. Claro, por eso a mí me encanta tu programa, Despiertas tu finanza, o sea, despierta tú, despierta el dinero, despierta a todo el mundo y arrancar. Pero aquí yo digo, o sea, me gusta porque te encargas primero de ti. Porque sí, queremos apoyar a nuestros padres, queremos que nuestros hijos no pasen lo mismo que nosotros, pero creo que hay que empezar primero por casa, o sea, yo tengo que estar primero bien para poder encargarme de mis hijos en el futuro, o para que ellos estén bien en un futuro. Sí, sí, totalmente. Y era la analogía que yo te compartía en el evento que tú nos acompañaste, que es como cuando vas en el avión que te dan las instrucciones que te dicen, en caso de una turbulencia y caen las mascarillas de oxígeno, cerciórese que usted primero se pone la máscara usted antes de ayudar al de al lado. Ojo, y puede que el de al lado sea tu hijo, pero no lo vas a poder apoyar si tú te desmayas porque te faltó el oxígeno. Te tienes que poner el oxígeno tú mismo. De hecho, Claro. esto suena odiosísimo, pero muchas personas me preguntan, Julio, ¿cómo empiezo a aportar dinero para el retiro de mis hijos? No, empieza por tu retiro primero y cuando tu retiro esté fondeado para que tú no seas una carga para tus hijos, si te sobra, te preocupas por ello. Mientras tanto, trate de darle hábitos, valores y educación que ellos van a poder resolver por su cuenta. Ahora, si te sobra dinero, después de cubrir tus necesidades, claro que sí, aporta para el retiro de tus hijos. Yo no estoy diciendo que no, yo lo hago. Hoy en día, gracias a Dios, me sobra para hacer eso. Pero primero ocúpate de ti, tienes que estar bien tú. Lo que pasa es que hay una alergia a esa frase que estoy de alguna manera manifestando porque se siente egoísta, se siente yoísta, pero no hay nada malo con procurar tu bienestar. Tú tienes que cuidarte. Si no te quieres tú, nadie te podrá querer. Y también creo que eso que estabas a decir viene asociado todavía con el patrón sociocultural de nosotros siempre apoyar la familia, todo el mundo, recoger. Entonces, pienso que por eso también uno se queda en el camino. Y el otro tema es que como inmigrantes llegamos a este país con un plan, ya sabes, y te da una cachetada de realidad y ya no es lo mismo. Por ejemplo, en el caso de nosotros los odontólogos, que algunos tuvieron mucho éxito, emigramos a este país y se queda uno así como que ya no eres especialista, ya no vales nada. Entonces como que pasas por una crisis existencial porque ya el título no vale nada, ya no produces tanto como antes y aquí tienes que hacer un cambio inclusive hasta de patrón de en qué vas a trabajar, cuál va a ser tu labor, cuál va a ser tu valor ahora. Y me encantó mucho un término que tú usaste, transeconómico. Transeconómico. Gente que quiere vivir la vida de millonario y tiene el bolsillo quebrado. Me encantó ese término. Explícame un poquito más de eso. Sí, fíjate, me encanta lo que estás mencionando y estoy disfrutándome mucho de esta conversación porque a mí me gusta mucho hablar de los patrones culturales y hay una gran diferencia entre la cultura latina o hispana y la cultura americana que es anglosajona, totalmente, que vienen de Inglaterra. La cultura anglosajona se diferencia de la cultura hispana, que inclusive deriva de los latinos, Grecia, Italia y España, que de ahí viene nuestra raíz latina. La diferencia entre los anglos y los latinos es que los anglos son más independientes y nosotros los hispanos latinos somos más interdependientes. Fíjate que tú diste en el clavo. Tú dijiste, yo estoy recogiendo a mis hermanos, a mis primos, a mi abuela, es porque somos interdependientes, somos más tribales. Para yo estar bien, yo necesito que los míos estén bien. Y eso no está mal, para que sepa. Claro, pero esa es la familia, dicen, y cuidado si no lo haces. Y cuidado si no lo haces, correcto, tienes toda la razón. En cambio, fíjate, los anglosajones, los gringos británicos, son independientes. Es como que, sálvate tú, que yo veré cómo me salvo. Ahora tú dirás, qué odiosos son los gringos, qué odiosos son los anglos. Pero te voy a hacer una pregunta ácida, que la respuesta es obvia. ¿Quiénes son más desarrollados, los anglosajones o los latinos? No hay ni que responder. Cuidado, haters, cálmense.
yo no estoy diciendo que los latinos no servimos para nada, relájate, vale, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy orgulloso de mis raíces latinas porque yo soy más cálido, amoroso y a mí me gusta apapachar a mi gente latina, eso no lo hace un gringo, pero hay que tomar lo positivo de otras culturas y hay que entender que precisamente esos preceptos sociales que tenemos en la cabeza y esa manera de ver el mundo no es que esté errada, pero hay ciertas variables que pudiéramos mejorar para que en el agregado alcancemos el bienestar. Entonces es muy importante. Y apartando eso, el latino, dentro de su independencia, ha generado una marcada división social. Por ejemplo, a mí me impactó mucho cuando conocí Colombia eso de separar a la ciudad por estratos. ¿Qué estrato eres tú? Y ojo, eso en verdad pasa en todas las sociedades. En Venezuela no le llamaban estrato 1 al 6, pero más o menos, bueno, sí, económicamente clase A, clase B, clase C, pero eso es muy marcado en la sociedad hispana. Pero no es tan marcado y eso hace que en seamos Venezuela. una sociedad de estatus. Yo vivo en Colombia y me chocó mucho. Decía, bueno, ¿dónde puedo vivir? Porque fui a hacer el posgrado y me decía, bueno, tiene que ser como estatus 4. Y yo dije, ¿de qué me están hablando? Correcto. O sea, no, ni siquiera es que es más práctico para el estudiante, que es más económico o dónde, mire, sino que inclusive dentro de los estudiantes era como que ¿en qué estrato vives? Ni siquiera dónde vives. Y yo decía, pero ¿por qué tiene que haber esa separación si yo ni siquiera estoy aquí produciendo plata? Exacto, y diste en el clavo, porque ese es mi punto. Entonces, la sociedad hispana está acostumbrada al asunto del estatus. Entonces, eso ha sembrado en nuestra conducta de consumo y utilización del dinero que yo necesito demostrar estatus. Yo necesito demostrar el carro caro para que vean que pertenezco a un estrato superior. Yo necesito estudiar en la mejor universidad, en el mejor colegio, y lamentablemente ese sistema de castas económicas de la sociedad nos ha hecho daño porque nos ha sembrado la idea de que lo correcto es vivir de la apariencia. Y al necesitar vivir de la apariencia me lleva a unas conductas de uso del dinero irresponsables porque me obliga a gastar más de lo que gano para utilizar la marca o para ir a tal sitio cuando en realidad no me lo puedo permitir. Entonces me están sembrando una conducta financiera irresponsable al dividirme por castas y por estratos. Entonces la propia sociedad está diseñada para hacerme daño a nivel de bienestar individual y de superación porque me lleva a tratar de aparentar lo que no tengo que ser para surgir. Ojo, toda la sociedad está estratificada. Y después te vienes a un país como Estados Unidos también. Claro, que no existe la palabra estratus, pero te das ese golpe y entonces, mi amor, ahora te toca trabajar estratus 1 para salir adelante. Y ahí viene la crisis emocional existencial, que vives estresado, te enfermas y tu familia sufre. Sí, ahora no me quiero expandir allí, pero como economista también reconozco que bueno, que en los países latinoamericanos también la movilidad social de una clase a la otra es como complicada, precisamente por eso. Yo llegué a los Estados Unidos sin nada, me fue bien, me cometí el error, caí, me equivoqué, quebré y volví a surgir. No estoy diciendo que Estados Unidos es la sociedad perfecta, pero por lo menos es menos imperfecta y me ha permitido resurgir de nuevo. Debo reconocer que nuestros hermanos hispanos de repente la tienen un poco más compleja, pero lo que quiero decir es, seguimos sembrados en un sistema que hay que reflexionarlo a todo nivel, tanto en Latinoamérica como acá en Estados Unidos, pero sí, hay que entender que lo que tengo que ocuparme es de mi progreso para yo poder estar bien y construir buenos hábitos que me lleven a construir mi vida ideal. Eso es lo que tenemos que buscar. Tú sabes que yo decía que en Venezuela me sentía como estaba en arena movediza. Mientras más me movía, mientras más quería hacer cosas, más me hundía. Y decía, pero ¿por qué si hago tanto y me diversifico? ¿Por qué no progreso? ¿Y por qué se me sigue hundiendo? Y me dio risa también porque estuve también en una fintech class y estaban hablando precisamente de eso, el término arenas movedizas. Y me gustó mucho que ustedes manejaron el término de qué hacer con el colchón financiero. ¿Qué es el colchón financiero? ¿Cómo lo podemos utilizar? ¿Y cómo nos puede ayudar eso? Seguro, digamos, nomenclatura colchón financiero es el nombre que nosotros le damos a lo que comúnmente se llama fondo de emergencia. El tema es que no me gusta llamarlo fondo de emergencia porque en mis estudios de programación neurolingüística me regañaron y me dijeron que la palabra tiene fuerza, valor y energía. Sí. Razón por la cual, si yo le llamo fondo de emergencia, estoy decretando que va a ocurrir la emergencia. Después nos ponemos cuánticos. Lo cierto es que el fondo de emergencia yo le llamo colchón de tranquilidad. ¿Y por qué colchón de tranquilidad? Porque, bueno,
Un buen colchón en el que tú duras noches es uno que te hace sentir cómodo y que si te llegas a caer, caes por supuesto en algo acolchado sabrosito. Entonces básicamente es un monto de dinero que tienes ahí disponible para cuando se te presente alguna situación financiera inesperada y que te sirva para justamente acolchar la caída. Entonces básicamente ese es el fondo o colchón de tranquilidad que vamos a utilizar, que se recomienda que sea de 3 a 6 meses de tus gastos corrientes mes a mes. Supongamos que tus gastos son $1,000 al mes, tú deberías tener 3,000 o mejor aún 6,000 ahorrados para que en caso de que tengas un problema con tus ingresos, puedas entonces tomar de allí dinero para estarte mientras consigues una solución, o si se te presenta algún gasto médico inesperado, pues utilices ese fondo de tranquilidad para que sepas que no va a afectar tu finanza ni te vas a tener que endeudar. Entonces, la intención es hacer lo posible por optimizar mis gastos, mi consumo, para buscar dentro de lo que pueda la capacidad de ahorro dentro de mi nivel de ingresos actual. Obviamente también hay que buscar subir los ingresos, pero a partir de allí, pues entonces poder ir ahorrando un poquito de dinero para generar ese colchón y tenerlo allí para este tipo de situaciones de vida. Sí, y tú sabes, Julio, que hay que tener, diste con una cosa importante, hay que tener tu colchón de la tranquilidad, pero también hay que trabajar en función de aumentar los ingresos. Y por ejemplo, en nuestro gremio odontológico, lo primero que hacemos cuando venimos a este país es buscar un trabajo como asistente dental. Uno, porque tenemos un conocimiento que podemos utilizar, no tenemos un entrenamiento adicional, sino que podemos aprovechar lo que ya traemos, pero se consiguen puestos de trabajo que pagan poco. Entonces imagínate mantener una familia, vamos a poner 4, 2 niños y la pareja, y tienes un sueldo de $20 la hora y tienes un montón de gastos porque por supuesto la gente se enferma, el seguro, toda la cosa. ¿Es posible tener un colchón de tranquilidad en esas condiciones? Sí, mira, siendo muy franco, al inicio la respuesta es un sincero no. Pero ahí es donde está el detalle, que naturalmente nosotros tenemos que buscar la manera de incrementar nuestros ingresos, bien sea a través de un trabajo que pague mejor o a través de complementar nuestro salario con una fuente de ingresos adicional. Ojo, a mí también me pasó, hubo una época después que yo perdí mi trabajo, que ganaba muy poco, a duras penas podía yo cubrir, pero aquí es donde está el detalle, todos tenemos 24 horas. La diferencia entre por qué algunas personas surgen y otras no es cómo utilizan las 24 horas. Inclusive, no estoy hablando desde el privilegio de ser hombre, porque esta discusión inclusive la tuve con un emprendedor hispano en mi podcast, y yo le pregunté, tú que eres mamá, tú que tienes el rol de esposa, el rol de hija, el rol de emprendedora, dime cuál es la principal excusa, y ella me contestó exactamente lo mismo. Vayan a escuchar mi podcast cuando hablé con la creadora y CEO del grupo We All Grow Latina. Y justamente ella me dijo, es lo mismo, no tienes excusa. Si te tienes que trasnochar 2 horas más para estudiar, para sacarte la licencia de higienista, hazlo. Si tienes que estudiar 2 horas más para sacarte la licencia de Realtor, hazlo. Si te tienes que trasnochar 2 horas más, como hice yo, para sacar la licencia de corredor de seguro y poder buscarme un ingreso adicional a través de la venta de pólizas de salud y pólizas de vida, apoyando a familias hispanas a que de alguna manera también se protegieran, hazlo. Si te tienes que buscar alguna manera, o sea, Uber, en el podcast también hay un episodio donde yo hablo de las 2 grandes maneras de hacer dinero a través de la economía de la diligencia o el gig economy. Y tu Finanza Podcast, hay maneras, es cuestión de ver cómo administramos nosotros nuestro tiempo para que de alguna manera subamos en el escalafón de ingresos y particularmente mejoremos el salario o busquemos otro trabajo que nos pague mejor. Entonces, es verdad, al inicio de repente no se puede, pero ir un poco más de tiempo extra buscando tu estabilización. Pero de que se puede, al menos debo decir, en este país se puede porque lo viví yo y lo he visto también en otras personas que lo han logrado y sí se puede surgir. Claro, el podcast de Julio se llama Despierta tus finanzas. Ya saben, lo pueden escuchar en Spotify. Y de verdad que está súper recomendado porque los temas que Julio toca historias, ¿sabes? De esos cuentos de camino, de las cosas que no te dice la gente de frente. Y por eso también me encanta que también creaste el programa de Fintel Hub, donde vemos una comunidad grandísima de inmigrantes. Y me gusta porque es que lo llevas a uno de la mano, un paso a paso, mira. ¿Sabes? Ahí no hay vergüenza de que quién tiene tantos títulos y cómo es posible que no sepas. Porque también hay que entender que aquí el sistema funciona diferente, la moneda funciona diferente y el proceso inmigratorio te lleva por delante.
es muy avasallante. Entonces, de verdad que es súper útil. Me encanta porque también la terminología que usan es bien, bien amigable, pero también, sobre todo, me gusta que siempre manejan todo desde el punto de vista emocional, esto que llamas de la neurobiocencia, de las bio-neurofinanzas, porque así es como es para todos. Todos podemos entender desde una parte básica y después inclusive tiene un programa más avanzado que es el de Despierta tus inversiones, ¿no? Sí, correcto. Fíjate, básicamente arrancamos, o sea, nuestro programa de mentoría tiene distintos senderos de aprendizaje y el primero y el más importante es el que la mayoría obvia, que es el de cómo organizar y optimizar las finanzas. Cuando pensamos en finanzas, la mayoría de las personas quiere de inmediato invertir y Invertir. multiplicar el dinero. Y lo que no se dan cuenta es que no están listos, porque ni siquiera tienen el colchón de tranquilidad, ni siquiera tienen los seguros que necesitan para estar tranquilos. ¿Cómo puedes pensar en crecer, en construir, si las bases del edificio están débiles en arenas movedizas? Se te cae el edificio completo. Entonces, básicamente, nuestro primer sendero de aprendizaje, nuestro programa de mentoría en Fintech Hub, abarca todo lo que es el tópico de cómo organizar las finanzas y cómo optimizar tu consumo para que te sobre dinero y estirar el dinerito, como quien dice, ¿no? Y seguido está justamente el sendero de, ok, vamos a trabajar ahora en la planificación y proyección al futuro para que definas con precisión cuáles van a ser tus metas y de esa manera entonces puedas construir tu bienestar y tu vida ideal en tus propios términos. Y eso es importante, en tus propios términos y no según la definición de éxito financiero que te vende la sociedad. Tú eres quien quieres hacer tu vida según tus gustos y preferencias, por ende tienes que enfocarte en tus metas y en tu definición, no en la de otros. Eso es clave. Correcto, y cada quien tiene su camino. Y hablando de camino, ese punto lo vamos a dejar pendiente para el próximo corte, así que nos vamos a ver en el próximo. No sin antes decirles que este podcast viene gracias a el Club del Paz. Herramientas de salud mental para odontólogos internacionales que quieren aprobar el National Dental Board sin enfermarse en el intento. Y The Life and Beauty Spa, quienes va a tener su evento Beauty Mom este próximo 9 de mayo. Así que no te lo pierdas. Nos vemos en el próximo. Y bienvenidos de nuevo a esta conversación con doctora mí misma que está apoteósica. Julio, nos quedamos en el tema del camino. ¿Cómo es la individualidad del camino para cada uno de nosotros? Tú en estos días comentabas, algunas personas comienzan aquí y otras personas comienzan aquí. Y a veces nos comparamos con quien comienza aquí o quien tiene más recursos o que lo hizo más rápido. Y ahí también hay mucha frustración y también nos queda mucho estrés. Sí, absolutamente. Fíjate, en todo lo que tiene que ver con el crecimiento financiero, hay lo que se conocen como etapas patrimoniales, ¿no? Que no necesariamente están atadas a las etapas de vida. Así como existe la infancia, adolescencia, vida adulta y vejez, las etapas patrimoniales son básicamente la fase de acumulación de dinero, la fase de preservación de lo acumulado y luego la fase de distribución o legado. Pero ¿qué es lo que ocurre? No todos empezamos desde el mismo sitio. O sea, por ejemplo, yo vengo de una familia clase media venezolana, venida menos por el deterioro sociopolítico y económico del país, donde naturalmente no nací en cuna de oro. Sin embargo, bueno, mi papá y mi mamá estudiados me dieron los recursos, valores y el acceso a la educación necesaria para yo poder surgir. Pero en mi promoción de economistas, habían personas donde sus papás eran empresarios y ellos estaban empezando en otro nivel socioeconómico y con otras oportunidades, tal que cuando se graduaron pasaron a trabajar en las empresas familiares con otros sueldos y tenían otro crecimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Genera demasiada frustración y desde el punto de vista emocional, demasiada ansiedad el estarnos comparando con otros. Y es que la realidad es que yo no puedo comparar el capítulo 20 de otra persona con el capítulo 1 mío, porque naturalmente fue escrito a otra velocidad y con una historia totalmente particular. Entonces, ahí es cuando yo invito desde la bioneurofinanzas a que haya un regresar hacia mí. En vez de estar pendiente de lo que están haciendo los demás, déjame celebrar yo mis avances. Déjame yo repasar qué he logrado. Déjame planificar a dónde quiero ir y enfocarme en mi trayecto, de forma tal que yo disminuya la ansiedad que generan los asuntos financieros y segundo, disminuya también la amargura, porque hay veces que nos victimizamos y empezamos a caer entonces en el martirio de, oye, pero yo sí he tenido mala suerte, ¿cómo me cuestan las cosas? Y un ciclo de pensamiento negativo y un bucle en el que nosotros caemos justamente por eso. Pero si yo opero desde la gratitud,
Y por cierto, en mi caso personal, si yo me comparo hoy en día a donde yo estaba hace 16 años, la verdad es que mi trayecto de ascenso ha sido, pero apoteósico. Claro. Pero claro, si yo me pongo a compararme con esos otros compañeros que empezaron más arriba, ellos están más arriba que yo, entonces voy a estar siempre infeliz e ingrato con lo que está ocurriendo. Y si nos ponemos cuánticos, eso me pone entonces en un nivel de vibración emocional bajo con el cual Terrible. voy a estar atrayendo cosas negativas. Entonces sí, a esto hay que meterle energía, a esto hay que meterle emoción y a esto hay que meterle foco en mi propio sendero para no perder el rumbo. Y entonces, Julio, ok, el dinero, es que siento que el dinero va aquí, como que la emoción va aquí. ¿Cómo hacemos para conectar? O sea, le medito el dinero, monto un altar con un $100 ahí. Cuéntame cómo es eso de, ok, me conecto con la emoción, regreso hacia mí y nos ponemos a hacer platica. No, excelente. Fíjate, lo del altar lo puedes hacer, pero la verdad es que manifestar sin actuar es puro alucinar, ¿ok? Exacto. Y al final del día, el aspecto emocional viene a jugar, es como catalizador de los buenos hábitos. Te voy a dar un ejemplo muy concreto y aterrizado. Vamos a suponer que tú quieres viajar este verano para Cancún con tu familia. Quieres 7 días irte para un resort todo incluido. Vamos a poner ese ejemplo. Y de alguna manera yo quiero que tú cierres los ojos y pienses en cómo te vas a sentir cuando te ponen el brazalete, cuando ya te relajas, te desconectas del trabajo, cuando ves que los niños están tranquilos en la piscina, tú estás en una silla tomando sol, alguien te atiende, estás relajada. Fíjate que si tú cierras los ojos y haces esa meditación de visualización, empieza a ver un sentir en el presente, te traes a valor actual esa sensación y te emociona pensar en el viaje. De hecho, dicen que un viaje se disfruta 3 veces, cuando se planifica, cuando se ejecuta y cuando se recuerda en las fotos o en los videos. Yo lo que quiero es que tú conviertas tu vida en un viaje, porque hoy que estás visualizando el viaje, tú dices, quiero hacer esto realidad, quiero sentir esto que creo que se siente estar allí, y entonces cuando vas a gastar de más en pedir delivery esta noche, tú dices, ya va, si yo pido pizza o comida china, son $60 menos, asumiendo que salió barato, porque en verdad es más, son $60 menos para el pasaje para Cancún. Gracias a que conectas emocionalmente con la visión y meta que tienes, puedes regular mejor el presente y el uso del dinero, porque cada estupidez que vayas a hacer en el día con el dinero, si es que es una estupidez, no todo es una estupidez, pero puede ser que vayas a ser un gato tonto, va en contra de lograr esa visión y esa meta que tienes. Entonces la conexión emocional te ayuda a regular las decisiones que estás tomando hoy para no perder de vista y no perder la oportunidad de lograr lo que en verdad quieres. Ojo, eso no quiere decir que siempre tienes que sacrificar el presente a expensas de una meta futura. Puede haber un balance. A mí no me gusta pensar desde la restricción, me gusta pensar desde la expansión. Pero para poder ser bien expansivos, también tengo que expandir mi mente para ver cómo produzco más, pero eso lo dejamos para otra entrevista a ver cómo se hace. Pero lo cierto es que es posible y me gusta es que entonces te regules hoy para que no hipoteques tu futuro y no hipoteques tus sueños. Esa es la idea central. Wow, qué bonito, porque es que nosotros inmigrantes, cuando estamos en esas crisis, en esa esquina oscura, decimos, pero es que yo me lo merezco, pero es que, o sea, trabajamos en pro del beneficio inmediato y no de lo que va a venir en el futuro. Es como el experimento ese que hicieron con los niñitos y que le pusieron las galletas, se iban los papás y le decían, no lo toques, ya vengo. Y había niños que los agarraran inmediatamente, querían la gratificación inmediata. Y eso pienso que juega un rol importante también, tanto en el manejo de las emociones como en el manejo de las finanzas y todos los patrones sociales que intervienen en nuestros procesos, ¿no? Julio, hay muchas cosas de incertidumbre pasando, hay mucha gente hablando de recesión, que yo me siento que está como el cuento del lobo, ¿sabes? Ahí viene, ahí viene. Y yo tengo como un estrés, me duelen los hombros, yo digo, Dios mío, pero ¿cuándo llega? Entonces siento que me estoy preparando para un no sé qué, que eventualmente vendrá. Y yo dije, pero ya va, vamos a calmarnos. Cuando llegue, vendrá. Dame 3 tips que yo puedo tener para decir, mira, la sesión me viene, pero estas son las cosas que puedes hacer para que tengas un poco más de tranquilidad. Sí, me causa gracia porque yo que soy economista, la gente se suele burlar de nosotros y decir, oye,
ustedes los economistas son de esos profesionales que se le pasan 6 meses diciendo lo que va a pasar del año y los otros 6 meses explicando por qué no pasó lo que tú dijiste que iba a pasar, ¿no? Entonces, en este mundo de las predicciones, la verdad es que no tenemos buena fama los economistas, los quiero mucho a mis colegas, pero bueno, nos hemos ganado ese tema. Mira, ¿qué es lo que ocurre? La verdad es que hay tantas variables que intervienen en el porvenir económico que es difícil ponerle fecha a ciencia cierta, pero todos los indicadores parecen asomar la idea de que hay un lento, paulatino deterioro de las principales variables económicas que puede decantar en una recesión. ¿Por qué? Porque si tú estudias la historia de la economía, básicamente la economía es cíclica, a veces estamos en expansión, a veces caemos, venimos de muchos años de expansión, por lo cual es natural que por la gravedad del efecto gravitatorio, quiero decir, de la economía, bueno, viene una corrección a la baja y después nos recuperaremos. Ahora, ¿cuándo empieza? Es verdad, es difícil. ¿Qué puedo hacer yo? A mí me gusta aplicar lo que yo llamo el estoicismo financiero. Es decir, entre otras cosas, digamos, derivado de la filosofía estoica y combinado un poquitico en un cóctel intelectual con finanzas, a mí me gusta decir de los estoicos, enfócate en lo que tú puedes controlar. Yo no puedo controlar la política monetaria del Banco Central. Yo no puedo controlar la política fiscal del tren ejecutivo de ningún país. Yo no puedo controlar lo que hagan las masas con el consumo, razón por la cual si cae el consumo, las empresas venden menos. Yo no controlo eso. Yo controlo es mis decisiones. Entonces, el primer tip es entender que hay que enfocarse en lo que yo puedo controlar, porque así también reduzco la ansiedad que me da todo esto. Porque si estoy todo el día como paranoico leyendo noticias y estoy nervioso todo el día, me va a dar un patatús, como dicen en mi tierra, me va a dar algo, me voy a desmayar de los nervios. Entonces yo tengo que relajarme un poquito y enfocarme en lo que me puedo controlar. Segundo tip, oye, déjame hacer una introspección y evaluación de mis finanzas. ¿Cuál es mi situación financiera en estos momentos? ¿Dónde estoy parado? La mayoría de las personas le teme a los números y le teme a la realidad de sus finanzas y evade por completo el ver sus saldos, ver cuánto debe. Yo necesito tener, segundo tip, plena claridad en qué es lo que está pasando con mis finanzas y dónde estoy para yo entender a partir de allí qué tipo de decisiones tengo que tomar. Si yo estoy muy endeudado, demasiado endeudado, por ejemplo, con tarjetas de crédito, yo temporalmente tengo que hacer algún ajuste en mi consumo. Temporalmente habrá algo que recortar, pero fíjense que estoy diciendo temporalmente, no es para siempre. Es temporal para yo poder aplicar correctivos, pero si no tengo claridad de dónde estoy, sigo gastando, utilizando el dinero de la misma manera que con lo que puede estar ocurriendo es que estoy cavando un hoyo más profundo en el cual me estoy metiendo. Entonces, claridad es el segundo tip. Y el tercer tip es proactividad. Una vez que tengo claridad de dónde estoy parado, tengo que tomar decisiones y no quedarme congelado y paralizado por el miedo de mi situación. Ojo, y si estoy en una buena situación, tampoco quedarme paralizado y congelado por esa falsa sensación de comodidad, porque la zona de confort también es peligrosa. Ahora, no invito a la paranoia, pero hay que ser proactivos de moverse. Bueno, vamos a analizar de repente algunos escenarios, qué pasa si este cliente se me va, qué pasa si me quedo sin trabajo, cómo resuelvo. Y pensar en eso energéticamente no es convocarlo, no es tratar de llamar a la calamidad, no, es sentarse seriamente a pensar cuál va a ser mi curso de acción. ¿Por qué? Porque si yo soy proactivo y soy anticipado y preventivo, cuando llegue la situación, mi reacción física y biológica natural como ser humano es caer en estrés. Y está demostrado neurocientíficamente que cuando estamos estresados, el coeficiente intelectual baja, nos ponemos un poco más brutos, porque el cerebro está nublado. Entonces, yo también me voy a estresar si me llega esa situación, porque yo soy humano ante que economista y asesor y creador de contenido financiero. Pero si fui previsivo e hice un plan, Julio, si te pasa esto, vas a hacer esto, esto y esto. Y si te pasa esto, vas a hacer esto, esto y esto. No importa qué tan ofuscado yo esté, porque me voy a ir a lo que preventivamente yo planifiqué y ya voy desde esa relativa más calma a operar y eso me va a permitir que yo pueda sobrellevar la situación. El tema es que muchos caemos presa del pánico, nos congelamos y cuando llegan esas adversidades económicas y esa recesión, no sabemos qué hacer y andamos todos, como dicen por ahí, corriendo como gallinas sin cabeza, sin rumbo, viendo cómo resolvemos. Entonces, hay que ser proactivos y planificar con tiempo para entonces ver cómo vamos a actuar en esa situación. Wow, qué bueno tus tips y me encanta cómo me das el big picture. Y mira,
Estas son las cosas que podemos hacer, porque de verdad que pienso que ese es como sería como el primer pasito, que es el más importante de todos, porque ya después que uno se encamina, todo va fluyendo, especialmente si toman la mentoría con Julio. O sea, que le digo de verdad que son una nota, son súper amigables, y lo que vamos a lograr allí en esa comunidad es increíble. Julio, muchísimas gracias por esta conversación. Yo estoy súper contenta, tengo el corazón así, mejor dicho, grandísimo. Me encanta este tema, me encantó haberte tenido el día de hoy. Gracias por tu buena vibra, chamo, por por preocuparte por la comunidad y por todo esto que estás haciendo con tus programas. Nos No, vemos. gracias a ti por tenerme, y de verdad que lo hago muy de corazón. Creo que el hispano tiene una calidez y un talento. Lo que nos ha faltado es hacerle una actualización puntual a unos temitas que tenemos en las creencias, pero de verdad que estoy muy orgulloso de mis raíces, de mis orígenes, y por eso quiero que impulsemos juntos a la comunidad hispana, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel global, porque creo que tenemos mucho para darle a la humanidad, solamente que no hemos empezado a creer en nuestro propio potencial. Es momento ya de abrir la mente, dar lo mejor de nosotros, y la abundancia va a ser una consecuencia natural de ese bien que le vamos a hacer a la sociedad y a la humanidad. Así que, queridos hispanos, vamos, despierten. Wow, qué bello. Ya yo estoy con la vibra alta. Me voy a revisar mis finanzas, pero ya. Julio, un placer haberte tenido. Nos vemos en el camino, y a ustedes muchas gracias por conectarse el día de hoy y apoyarnos en nuestro podcast. Nos vemos en el próximo episodio, y no sin antes recordarles que el episodio viene gracias al Club del Paz, herramientas de salud mental para odontólogos internacionales que quieren pasar el National Dental Board sin enfermarse en el intento, de Life and Beauty Spa y de Dueñas y Señoras. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, Julio. Venimos a un nuevo país con un plan, ilusión y mucho que dar. Pero el golpe de realidad a veces nos hace olvidar de nuestro valor y nuestro poder. Bienvenidas a Conversaciones con Doctora Mí Misma. Reflexiones para la reinvención de la mujer inmigrante. 60 minutos donde vas a aprovechar de una perspectiva diferente para abrazar los cambios en tu vida personal, profesional y laboral. Cuida de tu salud mental. Disfruta de tu sexualidad, empodérate a través de tus finanzas y diviértete durante el proceso. Soy la doctora Marta Urdaneta, y esto es Conversaciones con Doctora Mí Misma.